Me llamo Carmen. Tengo 49 años. Y alguna vez estuve viva, en ese sentido simple en que la gente vive cuando aún siente algo. Después, simplemente funcionaba, trabajaba como enfermera en Cartagena. Un trabajo estable, turnos rotativos, guardias nocturnas, informes. Y un marido, Ramón. Vivimos juntos casi 2 décadas. No hubo peleas, infidelidades ni escándalos públicos. Pero tampoco hubo nada que nos mantuviera unidos, salvo la inercia. Él era callado, meticuloso y muy ahorrador, cada semana desconectaba la nevera para que no consuma energía innecesaria por la noche. No discutía. No preguntaba a dónde iba. No me abrazaba. No peleábamos porque no hablábamos de nada. Comíamos en la misma mesa, callábamos en la misma cama. Planetas distintos en la misma órbita. Una noche, limpiando el polvo de la mesa, me topé accidentalmente con una conversación abierta en su portátil. Lara. Y un mensaje. Breve, esto es solo para desahogarse. No busques profundidad. Estaba claro que no era el primer mensaje. No fue un escándalo, ni un drama, solo la constatación seca de que mi matrimonio hacía tiempo había terminado. Y que ya ni siquiera me necesitaba como costumbre. No hice un escándalo. No comprobé si se había dado cuenta de que lo vi. Fui a ducharme, me lavé el pelo, saqué los documentos del cajón. A los 2 días solicité un trabajo de cuidadora en Bélgica a través de una conocida del hospital. Una semana después recibí la confirmación. 2 semanas más tarde compré un billete de ida. No hice la maleta como en las películas, sin lágrimas, sin una última noche despidiéndome del hogar. Solo recogí lo necesario, documentos, ropa de trabajo, un par de cambios. Y me fui. Antes de marcharme, dejé una nota. 2 frases: me voy. No me busques. Conociendo a Ramón, probablemente solo la quitó de la mesa. Bélgica no me recibió con los brazos abiertos. Hacía frío, estaba húmedo, el cielo gris y el aire olía a humo. Llegué a Charleroi, una ciudad pequeña, más industrial que turística. Me recibió el coordinador de la agencia, y en menos de 1 hora ya estaba frente a la casa donde iba a trabajar. De una sola planta, con una estufa de leña, contraventanas desconchadas y el graznido de los cuervos en el tejado. Dentro, suelos de madera, olor a libros viejos y soledad. Allí vivía Gaspar, tenía 85 años. Español, es propietario de una empresa de transportes. Ya no salía al supermercado solo, pero aún podía encender la televisión, preparar café y discutir sobre política. Me vio, no dijo nada. Solo asintió, echó un vistazo a mis zapatillas deportivas y se fue al salón. Así empezó mi nueva realidad. Los primeros días fueron mecánicos. Cocinaba, revisaba los medicamentos, pedía productos online, mantenía la limpieza. Él guardaba silencio. Ni siquiera agradecía. Y yo no lo exigía. No tenía ni fuerzas, ni ganas de entablar nuevas conversaciones. Simplemente existía dentro de mis responsabilidades, pero al 3.er o 4.er día, de repente dijo: ¿sabes, Carmen? Lo peor es despertarse cuando no hay necesidad. Cuando el día no tiene sentido, respondí brevemente, peor aún es cuando sí lo tiene, pero no es el tuyo. No continuamos esa conversación. Pero noté que, a la mañana siguiente, ya no fingía que yo no existía. Y cuando entraba en la habitación, ya no desviaba la mirada de inmediato. No era amistad. No era calidez. Solo, el primer paso, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía de más. Los primeros días con Gaspar se sentían como un trabajo sin instrucciones. Estaba claro que había que hacer, pero nadie te explicaba cómo soportar la presión del silencio, ese en el que no eres enemigo, pero tampoco de los suyos. Hablaba poco y sin dureza, pero en cada uno de sus gestos se leía que la confianza no se daba, solo se podía evitar estropearla. Mi nombre lo pronunció solo una vez, cuando pidió que no dejara el pan sobre la servilleta porque, según él, así me resulta incómodo. El resto del tiempo, convivencia en silencio. No gritaba, no era agresivo, pero cada uno de sus movimientos estaba envuelto en una experiencia que yo no veía, pero sentía. Hacía mi trabajo con precisión, sin excesiva iniciativa. No porque no quisiera mostrar humanidad, sino porque había aprendido que, para algunas personas, cada emoción extra despierta sospechas.
Y si pensaba quedarme allí un tiempo, era mejor no adelantarme con un ¿cómo está usted?, cuando lo que realmente importaba era que las pastillas estuvieran organizadas según los días de la semana. Durante varios días seguidos, no me hizo ni una sola pregunta. Ni ¿dónde trabajabas antes?, ni ¿por qué Bélgica? No. Tenía ilusiones, sabía que, a los ojos de un hombre mayor y solitario, yo era simplemente otra empleada. Ni siquiera preguntó por mi horario, solo una mañana comentó en seco: guarda la llave contigo, así no tendrás que tocar el timbre. Durante media hora, asentí y cumplí. Asumía todos esos pequeños detalles como pruebas, no para ver si sabía limpiar bien el suelo, sino si era capaz de no hacer ruido en un mundo donde la gente hace tiempo aprendió a arreglárselas sin voces. El quinto día ocurrió algo insignificante, pero importante: le traje el periódico, aunque no lo había pedido. Un ejemplar cualquiera, recogido en la tienda de al lado. Lo tomó, miró la fecha, no agradeció, pero noté que lo dejó sobre la mesa, abierto justo en la página donde había análisis, no publicidad. Al día siguiente, llevé otro. No dijo nada, pero al pasar por la habitación, ya lo estaba. Leyendo con sus gafas puestas, esa noche, me preguntó sin apartar la vista del televisor: ¿cómo haces para estar aquí? ¿No te aburres? La pregunta fue directa, sin entonación. Respondí tras una pausa: si un trabajo te da tranquilidad, ya es un buen comienzo. No lo comentó, pero noté que al día siguiente no cerró la puerta del salón cuando entré con el té. Antes siempre la cerraba. Fue la primera grieta en su estructura de defensa, pequeña, casi invisible, pero capaz de provocar un cambio. Aún no hablábamos, más bien, registrábamos la existencia del otro. Pero ya no me examinaba con la mirada como al principio. Y por primera vez me permití cambiar la hora del reloj que se retrasaba sin esperar su autorización. Eran pequeños detalles: a veces lavaba su taza después del café, aunque no tenía por qué, dejaba una nota con los medicamentos que se estaban acabando, colocada a propósito en un sitio visible. Pero fueron esos detalles los que me hicieron entender: no intentaba echarme de su espacio, sino que se estaba acostumbrando. Y quizá ni siquiera lo notaba. Al día siguiente, cuando le serví la cena, dijo de repente: a esta edad es incómodo pedir que no te olviden. Pero aún más difícil es cuando solo se acuerdan de ti según el horario. No respondí de inmediato. Luego dije en voz baja: no estoy aquí por el horario. Ni por el plan. Simplemente no me he acostumbrado a irme cuando algo queda sin terminar. Él no me miró. Pero a la mañana siguiente, ya había 2 tazas sobre la mesa. Y supe con certeza. La segunda era para mí. La cercanía entre nosotros no surgió de un gesto concreto ni de un momento definido, no se podía marcar en un día o palabra exacta, porque se formaba poco a poco, capa por capa, en los propios hábitos que cambiaban de forma inesperada, pero no accidental. Empecé a entender que el silencio de Gaspar no era ausencia de pensamientos, sino una forma de protección, o más bien, un muro que había construido durante años, cuando el mundo a su alrededor se volvía cada vez menos comprensible y las personas, cada vez menos predecibles. Su rutina estaba diseñada para no tener que explicar por qué ya no quería vivir como antes, porque la mayoría de decisiones que solían ser simples, ahora exigían esfuerzos que carecían de sentido interno. Veía cómo reaccionaba al cambio de luz en la habitación, cómo acomodaba la manta para que no tocara el suelo. No era manía, era su manera de mantener algo de control en las acciones diarias cuando ya no lo tenía en las cosas importantes. Entre nuestras obligaciones empezaron a surgir espacios no ocupados por el silencio. No eran conversaciones en el sentido habitual, más bien, pequeñas aperturas hacia territorios que normalmente se mantienen cerrados. No le preguntaba nada personal. No porque no quisiera saber, sino porque sentía que él no era de los que cuentan por curiosidad, y mucho menos por obligación de tenerme cerca. Pero él empezó a contar por sí mismo, de forma espontánea, tranquila, como si comprobara si esos fragmentos de su vida encontrarían en mí a una interlocutora y no a una espectadora. Un día, mientras yo organizaba los medicamentos en los contenedores, mencionó a una mujer con la que había vivido 15 años. Habló de ella sin emoción, con claridad, como si hablara de un hecho, no de una persona. Se llamaba Alicia, se conocieron después de que él vendiera su primer camión, y en ese momento creyó haber encontrado a alguien que no le exigiría explicaciones, porque trabajaba de noche, porque no llamaba a diario, y porque siempre había en su mirada un poco más de esfuerzo que de alegría. No se casaron, no llegamos a eso, dijo, y no quise preguntar quién de los dos abandonó primero. Respondí no con una historia, sino con un hecho simple. Dije que durante un tiempo había querido mucho tener un hijo, pero siempre algo salía mal. Primero parecía que no era el momento,
luego, que tal vez ya era tarde, y al final, el tema dejó de mencionarse, como si la posibilidad hubiera desaparecido sin que notáramos cuando la perdimos. No entré en detalles, pero él tampoco preguntó, solo inclinó un poco la cabeza y dijo, tal vez los dos alguna vez pasamos de largo una curva que podía llevarnos a un camino más claro, pero en ese momento nos pareció que tampoco. Estaba tan mal, sus palabras no me provocaron lágrimas ni pena, pero había en ellas algo tan profundamente humano, que por primera vez en mucho tiempo sentí que podía mirar a alguien a los ojos no como enfermera, ni como trabajadora, ni como una mujer que huyó, sino simplemente como una persona que todavía tiene algo que decir, y quiere que eso sea escuchado sin análisis, sin compasión, sin correcciones. Después de esa conversación, nuestras acciones diarias dejaron de ser únicamente prácticas. Él empezó a preguntar si había mucha fila en la tienda, yo, si estaba cómodo en ese sillón, porque la espalda podía cansarse. Aún no hablábamos mucho, pero cada palabra tenía peso, no como deber, sino como confianza. Por las noches, cuando dejaba la taza de té sobre la mesa, él ya no la llevaba de inmediato a la cocina, como si reconociera que mis huellas en su espacio ya no eran una amenaza al orden al que tanto se había acostumbrado. Una mañana, mientras preparaba la avena, dijo una frase que no sonaba como una charla ligera: no te pregunto qué te pasó antes, porque creo que ni tú misma lo has terminado de entender. Y eso lo respeto. Guardé silencio, pero esta vez el silencio no fue ni protección ni evasión. Simplemente en ese momento no hacía falta responder, porque las respuestas ya estaban en todo lo que había ocurrido entre nosotros en los últimos días. Él no me llamó amiga. Yo no lo llamé cercano. Pero cuando una noche me pidió dejar la puerta del pasillo abierta, porque así es más tranquilo oír que alguien está, supe, ya no éramos solo el fondo el uno para el otro, nos habíamos convertido en personas que se notan. Y eso ya era suficiente para no sentirse de sobra. No tenía la intención de quedarme mucho tiempo en su vida, porque al principio todo parecía temporal: trabajo temporal, contrato temporal, vivienda temporal, incluso las emociones, atenuadas, cautelosas, casi estériles. Sin embargo, con cada semana se hacía más evidente que el propio Gaspar empezaba a comportarse de otra manera, como si su espacio interior, al que antes nadie tenía acceso, estuviera cambiando no por presión, sino por la tranquila aceptación de mi presencia. Sus frases se hicieron más largas, sus movimientos menos tensos, y en sus ojos apareció una nueva presencia, no interés en el sentido clásico, sino reconocimiento de que ya no éramos solo dos mundos separados que chocaron por casualidad. En el mismo plano, una mañana, cuando me preparaba para salir a comprar, señaló la mesa y dijo, casi al pasar pero con una determinación discreta en la voz: si tienes un minuto, quédate, desayuna aquí. No me gusta el silencio matutino cuando está vacío. Antes no mostraba iniciativa, y una propuesta así era completamente nueva en él, no un acto de cortesía, sino una invitación sin fórmulas. Me quedé, desayunamos en silencio, pero no con incomodidad, sino con una especie de familiaridad ligera que se forma cuando ambos están cómodos sin actuar. Al día siguiente me pidió que leyera las instrucciones de un nuevo medicamento. Aunque sabía que podía hacerlo él mismo, simplemente dijo: tu voz es tranquila, no como la de esas enfermeras que parecían tener prisa antes de que pudiera preguntar algo. Empezó a dejarme entrar no solo en su rutina, sino también en sus hábitos domésticos, y eso para él era igual a confiar. Veíamos juntos las noticias españolas, y aunque solía criticar a todos, desde políticos hasta presentadores, sus comentarios ya no eran solo reacción vacía, sino una señal: aún tengo una opinión, y me importa que alguien la escuche. Yo aprendí a no interrumpir, a no contradecir, pero tampoco a sentir por cortesía. Una vez, comentó, no tratas de agradar, y eso está bien. A mi edad, todos intentan complacer o fingen escuchar. Un día noté una foto en la estantería de la cocina, medio tapada por un folleto de recetas que probablemente llevaba allí semanas. En la foto, una mujer de mediana edad con cabello oscuro, en cuyos ojos había algo que no desapareció ni al imprimirse en papel barato. Pregunté con calma, sin presión: ¿alguien cercano? No cambió la expresión, no se incomodó, simplemente dijo: Alicia, la de la que te hablé. En su voz no había pena ni reproche, solo una afirmación clara que cargaba toda una historia. No pregunté más, porque sabía que ya había dicho lo suficiente, y lo siguiente lo diría solo cuando estuviera listo. Una semana después, la respuesta me encontró sola. En la puerta apareció una mujer, recogida, contenida, con una mirada que atravesaba ropa y silencio. No saludó, no se presentó, solo me miró con juicio y dijo: ¿tú eres la siguiente? No fue un insulto, fue una marca territorial. No tuve tiempo de responder,
porque Gaspar se levantó en silencio de su sillón, la miró, luego a mí, y no dijo nada. No explicó, no negó, no se justificó, y justamente esa posición silenciosa me tocó más que cualquier palabra de aquella mujer. No me ofendí, no me fui, pero esa noche no pude dormir mucho, porque comprendí, su silencio ya no era neutral. Se había convertido en una elección. Y esa elección me involucraba. La noche fue helada, no solo por la temperatura, sino por la sensación que dejó aquella visita, cuando el pasado de Gaspar tocó la puerta sin previo aviso y me obligó a ver mi presencia en esta casa de un modo completamente distinto. No habló. De Alicia, no mencionó su nombre ni por la mañana, ni durante el día, aunque lo vi, como su mirada inconscientemente se deslizaba hacia el sillón vacío frente a él, como si alguien acabara de estar sentado allí. No pregunté si ella volvería. Ni esperé explicaciones, pero la sombra de aquel encuentro quedó entre nosotros, cambiando la tonalidad incluso de los detalles más cotidianos. Pero fue precisamente en ese cambio donde algo se movió, en el silencio de la noche, que antes era costumbre, apareció una tensión que ya no permitía ver nuestra convivencia como una mera conveniencia. Me pidió que le cubriera las piernas. Con la manta no porque tuviera frío, sino porque quería que me quedara un poco más. Luego agregó, como eligiendo con cuidado las palabras, que se sentía mejor cuando alguien estaba, aunque solo fuera unos minutos más de lo previsto. Me senté en el borde del sillón, al principio como si fuera por necesidad profesional, pero después ya no como cuidadora, sino como una persona a la que se le permite ser testigo del cansancio ajeno, ese que no grita, pero exige presencia sin preguntas. No hablamos, no repasamos los acontecimientos del día, no volvimos a los temas que era mejor no tocar, porque en ese momento ninguna palabra podía aportar más que el silencio mismo, que por primera vez no estaba vacío. Se inclinó hacia mí. Con una delicadeza que estaba muy lejos de un gesto romántico, y me besó, no con pasión, no con deseo, sino con una confianza que tiene un peso completamente distinto a una cierta edad, cuando cada contacto no es una búsqueda, sino una afirmación de que aún existes junto a alguien. No me sorprendió ni sentí rechazo, porque fue tan natural que no necesitaba ser clasificado. Me levanté casi de inmediato, dejándolo en la habitación, no porque quisiera huir, sino porque ese momento no necesitaba continuidad ni desarrollo, ya era pleno y completo en su simplicidad. En mi habitación no cerré la puerta con llave. No como un gesto de apertura, sino como una decisión consciente de seguir formando parte del espacio compartido, al menos por esa noche. Me dormí más rápido de lo habitual, no por cansancio, sino porque por primera vez en mucho tiempo no quedaba tensión dentro de mí que necesitara ser aplacada con pensamientos. Por la mañana, al despertar, lo primero que noté fue que el silencio en la casa no pesaba, era uniforme, como la respiración de alguien que ya no teme despertarse, porque sabe, hay otra persona en la cocina hirviendo agua para el té. Ese día no volvimos a la escena de la noche, no la discutimos, no añadimos nada. Pero en cada uno de nuestros gestos, en cada movimiento, se sentía, algo había cambiado. No se hizo más profundo, no se volvió dramático, simplemente adquirió una nueva dimensión, que no requería palabras ni confirmaciones. En su mirada ya no estaba la barrera habitual, en mis acciones no quedaba distancia. Y aunque no lo habíamos pactado, ambos habíamos cruzado el límite donde ya no funciona el guión de simple convivencia. Esa misma noche, cuando le llevé un libro que alguna vez mencionó que no había terminado, lo tomó. En silencio, lo abrió, pasó algunas páginas y dijo, es curioso, pero siento que empiezo a regresar a mi propia vida, como si alguien hubiera puesto pausa, y ahora permitiera continuar, y entonces comprendí, aunque no hablemos en voz alta. Todo lo que ocurre entre nosotros ya es respuesta a preguntas que ni siquiera alcanzamos a formular. Aquella mañana, la casa estaba demasiado silenciosa, y lo sentí incluso antes de abrir la puerta. Nada sonaba, nada crujía, nada hacía clic. Ni siquiera el chisporroteo habitual de la estufa se oía como siempre. Entré en la habitación como cada día, con agua, medicinas, palabras sencillas que se habían vuelto más ritual que conversación real. Pero algo no encajaba desde el primer instante. Gaspar ya no respondía. No lo llamé, no lo toqué. Me quedé de pie unos segundos y ya lo sabía, esa mañana no había comenzado para él, no necesitaba comprobar el pulso, no tenía los dedos temblorosos marcando un número en el teléfono. Todo se acomodó en su lugar en un instante, y aún así, dentro de mí, algo se desmoronó abruptamente. No fue shock ni miedo, simplemente vacío, allí donde ayer había un aquí vivo. Hice todo lo que el protocolo exigía, llamé al médico, notifiqué a la agencia,
me comuniqué con los servicios locales. Mi voz sonaba estable, mis movimientos eran precisos. Pero eso no era fuerza, era el hábito de sostenerse cuando todo por dentro se deshace en silencio. Me quedé en la casa unos días más. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque no podía marcharme así, dejando atrás unas paredes que recordaban más de lo que yo aún alcanzaba a entender. Cambié las sábanas, pero dejé su manta doblada sobre la silla. Recogí los medicamentos, pero no toqué el libro que quedó abierto junto a la cama. Su ausencia estaba en todas partes. En el silencio, en el armario de la cocina donde la taza seguía en la segunda balda, en la forma en que el atardecer caía sobre el alféizar. Y aunque no nos conocimos por tanto tiempo como ocurre en las llamadas grandes historias, el dolor era profundo, como si se hubiera ido alguien que había llegado a ser mi punto de apoyo. Al tercer día llegó su sobrino. Alejandro. Llamó. A la puerta exactamente a las 11, como estaba indicado en la solicitud oficial del notario. Le abrí. Delgado, seguro de sí mismo, con unos ojos donde se leía disciplina, no duelo. No me ofreció la mano, no dijo nada especial, simplemente entró en la casa, miró alrededor y dijo, no nos conocemos. Pero supongo que tu presencia aquí. No fue solo trabajo, al principio no entendí del todo qué quería decir, pero la entonación no dejaba espacio para interpretaciones neutrales. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, de la que aún no había quitado el servilletero. Su voz era tranquila, sin emociones, pero precisa. Mi tío no compartía todo con la familia. Pero sé que en sus últimos tiempos fuiste para él algo más que una cuidadora. Lo miré. Sin defensiva, sin culpa. Solo con firmeza. Porque no sabía qué decir. Nunca le pedí nada a Gaspar. Y no recibí de él más que confianza. Sin promesas, sin insinuaciones. Solo aquella mirada de quien ve en ti algo auténtico. Alejandro continuó, cambió el testamento unos meses antes de morir. ¿Lo sabías? Me quedé en silencio. Porque no lo sabía. Y en ese instante entendí que entre él y yo no era simplemente una conversación. Era un momento en el que una sola palabra mía podía convertirme en alguien en quien se confía, o en una extraña. Que, a ojos de su familia, siempre parecerá sospechosa, sin importar la verdad. No respondí. Porque no había nada que decir. Ahora, tanto él como yo, esperábamos no palabras, sino una confirmación desde fuera, y en ese momento me sentí, por primera vez, desprotegida. No por vergüenza. Sino porque ya no estaba Gaspar, que simplemente habría dicho, es mi decisión. Entre Alejandro y yo no podía haber confianza desde el principio, no por rencor, ni por conflicto, sino por las circunstancias en las que nos conocimos. Para él, yo seguía siendo una figura de estatus incierto, una persona que apareció en el capítulo final de la vida de su tío y, por alguna razón, se volvió importante en él. Para mí, él era un recordatorio de que el pasado de Gaspar tenía sus testigos, sus expectativas y su propia memoria, que ahora comenzaba a medirme y analizarme sin ninguna indulgencia emocional. Al principio manteníamos la distancia. Nuestras conversaciones se limitaban a cifras, apellidos, detalles jurídicos y asuntos prácticos que había que resolver, dónde y cuándo enterrar, cómo tramitar documentos, qué hacer con las cuentas, a quién informar. Él era organizado y reservado, yo, tranquila y cautelosa. Hablábamos con sequedad, registrando información, como si ambos temiéramos dar a la conversación la oportunidad de volverse personal. Y aún así, a pesar de la contención, la tensión se notaba en cada intercambio de miradas, no agresiva, pero densa, como el aire antes de una tormenta que no se nombra, pero ya sabes que llegará una noche, después de un día largo en él. Que pasamos horas en la notaría revisando formularios y ordenando archivos, dije algo que no planeaba decir, una frase que escapó de mis labios no como queja, sino como agotamiento que atraviesa el control. Estoy realmente cansada de tener que justificar decisiones que no tomé, pero por las que siempre me preguntan a mí. No lo miré, simplemente aparté el vaso de agua y guardé silencio. Pensé que no respondería, porque hasta entonces ninguno de los dos se había permitido cruzar esa línea. Pero me miró con ese cansancio honesto que ya no se disfraza de formalidad, y respondió con voz firme, y yo estoy cansado de sospechar de la gente, incluso cuando no tienen nada más que el deseo de ser ellos mismos. Ambos nos sorprendimos. No por las palabras, sino por el hecho de que fueran dichas en voz alta. Después de eso, en la habitación se hizo un silencio, pero ya no era hostil ni incómodo.
Fue la primera pausa entre nosotros en la que no había control ni desconfianza, solo el reconocimiento de que cada uno de nosotros llevaba heridas. Y que esas heridas ya no se ocultaban tras frases como, no pasa nada, o, es solo cansancio. Yo estaba sentada en la cocina, con las manos aferradas innecesariamente a una servilleta, como si buscara algún objeto al que sujetar los restos del equilibrio. Él se sentaba enfrente y ya no evitaba mi mirada. Guardábamos silencio, y ese silencio no apretaba, no reducía, no nos alejaba, era como una ventana compartida, a la que uno se asoma no para encontrar respuestas, sino para saber qué hay. Alguien más ahí, a quien tampoco le resulta fácil, pero que no se va. De pronto, rozó levemente mi muñeca, sin tensión, sin gesto, con intenciones, solo como una confirmación de que la distancia entre nosotros había cambiado. Y. Yo no aparté la mano. En ese toque no había deseo de poseer ni promesas, no había apego, ni significado claro. Pero si había algo seguro, entre nosotros algo se había movido, algo había salido del terreno funcional, y ahora ya no éramos solo dos personas que, por casualidad, coincidieron en una casa tras la partida de alguien. No era enamoramiento. Ni existía un plan de lo que sigue. Pero desde aquella noche ya no lo veía como a alguien que vino a poner punto final. Y él, al parecer, ya no me veía como una amenaza. Aún no éramos cercanos, pero ya no éramos extraños. La cercanía entre Alejandro y yo no surgió de un solo gesto ni de un hecho puntual, creció lentamente, con calma, casi imperceptiblemente, como una decisión interior que no se pronuncia, pero ya tiene fuerza. No fue una simpatía nacida de una impresión superficial, ni un apego surgido del dolor compartido. Fue algo distinto, una necesidad de no quedarse a solas con lo verdadero, cuando todo el resto del mundo intenta convertirlo en algo sospechoso o excesivamente correcto. Ambos vivíamos en el contexto de las acusaciones. La familia de Gaspar analizaba mi presencia con lupa, como prueba, como instrumento, como amenaza. No eran una familia cualquiera en el pueblo, y la prensa local se apropió de la historia, desmenuzando hechos sacados de la vida como si fueran pruebas materiales. En un juicio, todo lo que podía ser natural se iba cubriendo de capas de dudas, de formulaciones, de juicios. Y aunque estábamos juntos en medio de ese caos, incluso entre nosotros persistía un espacio prudente, un territorio que ninguno de los dos se atrevía a cruzar primero, por temor a ser malinterpretado. Discutíamos. Y no porque no nos entendiéramos, sino porque estábamos agotados de tener que explicar constantemente el simple hecho de estar aquí, y en esta casa, en esta historia, en estas circunstancias que nadie, salvo nosotros, podía o quería comprender. Las discusiones no eran por el día a día ni por el dinero, sino por el cansancio, de las expectativas, de la presión, de las opiniones ajenas que había que corregir o ignorar cada día. Una noche, cuando el día había sido demasiado largo. Y la presión del notario y los comentarios en internet dejaban la sensación de que el aire se volvía más denso. Me rompí. Estábamos en la cocina, entre nosotros una tetera ya fría que nadie quería levantar. Lo miré y le dije, tranquila pero con claridad, no sabes lo que esperas de mí. Un día estás cerca, al otro parece que me miras a través de un vidrio. Estoy aquí para ti, o también soy solo parte de una situación que quieres cerrar lo antes posible. Él no apartó la mirada, no respondió enseguida, no intentó suavizar ni tranquilizar. Guardó silencio unos segundos, se recostó en la silla y contestó con una voz que no traía reproche ni defensa, tal vez por eso sigo aquí. Porque no entiendo, pero quiero entender. No a ti. A mí mismo, esas palabras, aunque no eran una disculpa, me sonaron a algo verdadero, y eso bastó para que dejara de defenderme. Ambos habíamos pasado demasiado tiempo viviendo desde la necesidad de dar explicaciones, ante la familia, ante conocidos, ante nosotros mismos. Y el agotamiento de ese papel era más fuerte que cualquier enojo. No nos tocábamos con frecuencia. El contacto físico entre nosotros no era habitual, y por eso cada acercamiento tenía peso. Cuando se inclinó hacia mí, supe que no era debilidad, ni impulso, ni deseo. Era otra cosa. El beso fue breve, preciso, honesto. No tuvo tensión ni promesas. Pero contenía el deseo de dejar abierto un espacio donde, por fin, alguien no quería exigir nada. No hablamos de eso ni esa noche ni al día siguiente. Me desperté temprano, preparé café sin pensar en cómo debía comportarme. Cuando él apareció en la cocina, entre nosotros no había ni incomodidad ni expectativa. Pero en la forma en que tomó la taza, y en cómo lo miré, había algo compartido, como si ahora supiéramos con certeza que ninguno de los dos estaba solo otra vez. No éramos pareja.
No estábamos enamorados. Pero éramos quienes lograron verse, sin defensas, sin papeles, sin edición. Y en esa mirada surgió una nueva cualidad en nuestra convivencia que ya no necesitaba palabras. A partir de ahí los días no se volvieron más fáciles. Pero desapareció el vacío que antes se extendía entre los diálogos, el silencio que quedaba en la habitación después de nuestras conversaciones ya no generaba tensión, se volvió una continuidad, en la que cada uno de nosotros podía sentirse no parte de una historia que otros explican, sino parte de una historia que por fin se ha vuelto propia. Después de aquella noche en que desapareció la tensión que quedaba entre Alejandro y yo, los días no se volvieron más tranquilos, pero dejaron de ser una lucha. Seguimos viviendo en la casa que aún conservaba la memoria de Gaspar, con asuntos pendientes que no esperaban, y con personas que todavía no creían en ninguna de nuestras respuestas. El proceso judicial continuaba, los abogados escribían, los familiares insinuaban, los periodistas buscaban nuevos motivos para desconfiar. Pero entre todos esos estímulos externos surgió algo interno, no formalizado, sin nombre, sin plan, pero estable. No lo hablábamos, no lo definíamos, no le poníamos etiqueta a lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Simplemente, cada día comenzaba ya no desde la defensa, sino desde la presencia. Él dejó de entrar en la cocina con rostro de trabajo, y yo dejé de notar las horas al pasar el día. Todavía no éramos una pareja, en el sentido convencional, pero ya no éramos individuos separados. Fue en ese periodo, cuando el mundo exterior seguía siendo desconfiado y nosotros por dentro habíamos aprendido a no responder a todo lo que nos ponía a prueba, que mi cuerpo envió una señal. Al principio lo atribuí al cansancio, semanas largas sin descanso, tensión, sueño interrumpido. Pero los síntomas no se iban. Y cuando empezaron a repetirse, entendí que no se trataba de fatiga, ni de desequilibrios, ni de huida. Era otra cosa. Y ese, otra cosa, no me preguntó si estaba lista, no me atreví a ponerle nombre de inmediato. No compré una prueba, no anoté nada, no se lo conté a nadie, ni siquiera a mí misma. No me paralizó el miedo, simplemente no sabía cómo vivir con ese nuevo hecho. Vivía en un cuerpo que antes callaba, y que ahora, de repente, hablaba de algo que hacía tiempo ya no consideraba mío. No busqué un signo en ello, no lo llamé regalo, no lo romantizaba. Era un hecho. Y, al mismo tiempo, un milagro. No porque fuera una oportunidad, sino porque era una elección que ahora solo me pertenecía a mí. Guardé silencio durante varios días, y ese silencio no fue huida. Miraba a Alejandro con una nueva sensación dentro de mí, no con ansiedad ni inquietud, sino con una esperanza cautelosa que aún temía pronunciar. Él lo notó antes que yo. Estábamos sentados en la cocina por la noche, bajo la luz habitual de la lámpara, con la tetera entre nosotros, que nadie se apuraba por llenar. Me sorprendía a mí misma temiendo mirarlo de frente, no por dudas, sino porque ya no tenía a dónde retroceder. Él dijo con voz firme, simple, sin suposiciones, pero con seguridad: si estás esperando un hijo, decides tú. Pero si estos somos nosotros, tres, yo me quedo, sin condiciones. En sus palabras no había presión ni temor. No había una falsa seguridad, solo el reconocimiento sencillo: no me iré, si tú te quedas. En ese momento entendí que no necesitaba prepararme para tomar una decisión. Ya la había tomado, antes incluso de oír sus palabras. En el instante en que sentí que ya no temía estar en ese estado, sin estar sola, los días siguientes no cambiamos nada a propósito. No empezamos a buscar nombres, no discutimos sobre el futuro, no hicimos planes. Pero el comportamiento cambió. Él comenzó a levantarse más temprano, hablaba menos, pero en ese silencio había mucho más cuidado que en muchas palabras. Lo veía pedir productos online, revisar fechas de caducidad en los envases, incluso consultar foros en su teléfono, que luego cerraba rápidamente si yo entraba en la habitación. Yo no preguntaba nada, pero notaba cómo escuchaba mis pasos, percibía cambios en mi respiración, advertía cuando no terminaba de comer, no por control, sino por una presencia real, cercana. No me asustaba la maternidad. No me asustaban los cambios. Lo que temía era otra cosa: la reacción, el juicio, la distorsión intencionada. Ya sabía cuán fácil era que mis decisiones se convirtieran en la sospecha de alguien, en un titular, en un momento oportuno, en la historia de otro. Pero esta vez no tenía intención de justificarme, explicarme ni defenderme. Ya no tenía que hacerlo. Porque esta historia era mía.
y dentro de ella, por primera vez en muchos años, me sentía no como objeto ni como figura, sino como alguien que realmente tiene derecho a vivir, a elegir, a simplemente ser, y cada vez que me detenía en el pasillo, tocando el pasamanos, o me quedaba frente a la ventana sintiendo el peso de mi cuerpo, que había cambiado un poco, no pensaba en el pasado. No pensaba en la edad, en las pérdidas, en lo que no había logrado. Solo pensaba en que por primera vez en mucho tiempo no trataba de llegar a tiempo, ni de protegerme, ni de callar. Por primera vez simplemente avanzaba, no sola, aún no. Habíamos alcanzado a asimilar los cambios que habían llegado a nuestra vida tras la noticia del embarazo, cuando recibimos una notificación del juzgado. Alejandro no se presentó en el juicio, no porque no tuviera razones, sino porque, según imaginé, decidió no ponerse de ningún lado. Su silencio no era indiferencia, fue la única forma de no traicionar ni la memoria ni la verdad que él mismo había visto. No fue una sorpresa, desde los primeros días tras la muerte de Gaspar estaba claro que su familia no nos dejaría salir de esta historia sin lucha. La demanda era directa, solicitaban la anulación del testamento, alegando estado mental limitado del testador y clara influencia de un tercero con interés personal en el resultado. Me acusaban formalmente de haber aprovechado mi posición como cuidadora para intervenir en las decisiones personales y financieras de un hombre mayor. Y aunque sabía que ninguna de esas afirmaciones tenía fundamento, la sensación de estar siendo comprimida por dentro no desaparecía. Formalmente todo se reducía a un único documento, el testamento, redactado y firmado ante notario un mes antes de su muerte, en presencia de un médico y un abogado, donde Gaspar indicaba claramente: parte de sus bienes, incluida la casa, me los dejaba a mí. No todo. Pero precisamente eso fue lo que causó indignación. La familia tenía otra idea de justicia, una en la que no había lugar para una mujer que apareció demasiado tarde en su vida, que no era de sangre, que no tenía historial en el sistema, y que no encajaba en ninguno de sus conceptos. Sobre una persona adecuada, en la sala del juzgado no hacía frío solo por la temperatura. Los rostros de personas que en otras circunstancias podrían parecer corteses estaban tensos, duros, entrenados para parecer seguros. Los familiares de Gaspar se sentaron como un frente unido, pulcros, preparados, con ese tono que presupone superioridad antes incluso de que empiece el proceso. No hablaban de mí directamente, preferían generalizar: estado de vulnerabilidad, intervención no ética, riesgos vinculados a empleados temporales sin controles adecuados. Pero en cada una de sus miradas se leía: ella no debía recibir nada. Intenté no reaccionar con emociones. Sabía que cada palabra mía sería evaluada como parte de una estrategia, así que me aferré a los hechos. Conté cómo nos conocimos, cómo eran nuestros días, cómo surgió progresivamente un vínculo, no romántico, no de dependencia, sino un vínculo humano normal entre dos adultos que, por azar, se vieron el uno al otro en el momento en que más lo necesitaban. En respuesta, el abogado de la familia preguntó si no me parecía extraño que un hombre que no actualizaba sus papeles desde hacía años, de pronto decidiera rehacer su testamento. Respondí con honestidad: tal vez porque alguien, por fin, no lo trataba como una carga. El punto clave fue el testimonio del médico que había atendido a Gaspar en los últimos meses. Habló con calma, sin excesos. Cuando le preguntaron si el paciente tenía capacidad mental suficiente para tomar decisiones legales, asintió y dijo: no presentaba deterioro cognitivo. Estaba cansado, pero lúcido. Y no era una persona influenciable. Todas las decisiones que tomó fueron suyas. En ese momento no suspiré con alivio. Alivio era una palabra demasiado blanda para un estado en el que llevas semanas esperando si el sistema reconocerá lo que para ti ya es evidente. Simplemente sentí que en este proceso, donde intentaron arrebatarme incluso el derecho a mi propia historia, por fin apareció algo que no tuve que arrancar a la fuerza. Después de eso hubo más audiencias durante varias semanas. La prensa empezó a interesarse por el caso, no porque yo fuera alguien conocida, sino porque era fácil presentar la historia bajo titulares como «La enfermera heredará, amor casual o cálculo frío». No leí ni un solo artículo. Me bastaban las miradas en el supermercado y como algunos bajaban la vista rápidamente al cruzarse conmigo. Pero ya no intentaba luchar contra las ideas de otros, luchaba por no traicionar las mías. La sentencia llegó por correo. Fue breve, formal, sin emoción: el testamento se declara válido. Las acciones de la persona beneficiada no presentan indicios de influencia, manipulación ni coacción. Leí ese párrafo varias veces. No porque no lo creyera,
sino porque por fin entendí, ya no tenía que justificarme, ni siquiera en silencio, no. Fue una victoria. Fue la confirmación de que mis actos no eran un delito, que la humanidad no es una artimaña, y que la voluntad de una persona no pierde valor solo porque a otros les resulte incómoda. No gané una herencia, conservé mi dignidad. Después de que terminó el juicio, no nos quedamos en aquella casa, no porque alguien nos obligara, sino porque ambos sentíamos que ese lugar había sido un refugio temporal, no un hogar. Allí aún quedaba el olor del pasado, los pasos que ya no volverían a repetirse, y objetos que ya no debían pertenecerle a nadie. No queríamos vivir en un museo de decisiones de Gaspar, aunque algunas de ellas hubieran sido a nuestro favor. Y por eso, cuando los documentos estuvieron en orden y la vida por fin dejó de sostenerse en el un poco más y todo cambiará, nos mudamos, no elegimos París, ni Bruselas, ni algo lógico o prestigioso. Encontramos un pequeño pueblo. En el sur, donde el tiempo no tenía prisa por avanzar, donde nadie preguntaba quiénes éramos ni de dónde veníamos, donde el bonjour matutino tenía un peso sincero y no un automatismo social. Era un lugar en el que se podía vivir no como reacción, sino como acción, no defendiendo, sino creciendo. La casa a la que nos mudamos era sencilla, 2 habitaciones, un jardín viejo que tuvimos que limpiar a mano, contraventanas de madera y un suelo de barro que nunca estaba del todo cálido. Pero esa sencillez no era una carencia. Al contrario, liberaba. No decorábamos la vida artificialmente, no comprábamos cosas, para más adelante, no construíamos expectativas. Simplemente nos acostumbrábamos a vivir, no por primera vez, pero sí por primera vez de verdad. Cuando nació Lucas, todo lo que antes parecía ruidoso, pesado o excesivo pasó a un segundo plano. No fue una maternidad idealizada, ni un retrato perfecto de familia, no nos volvimos de repente invencibles ni superhéroes. Pero en la mirada de ese pequeño había algo que aliviaba incluso sin palabras. Su llanto nocturno no irritaba, sino que me devolvía al cuerpo. Sus primeros movimientos no despertaban euforia sentimental, pero sí me daban la certeza de que ahora no solo existíamos, éramos necesarios. Y eso era suficiente, no nos casamos. Todavía no. No hubo propuestas, ni boda, ni fechas. Ni siquiera hablamos de ello en serio. No por dudas, sino porque nunca sentimos la necesidad. El hecho de que estuviéramos juntos cada día, ya era el testimonio. Vivíamos sin decoraciones, pero no sin sentido. Discutíamos, por el cansancio, por tonterías, por diferencias. Pero nunca nos alejábamos en lo esencial, que ambos habíamos elegido conscientemente esta forma de vida, no buscaba nuevas pruebas de que tenía razón. Ya no necesitaba convencerme de que merecía la paz. Simplemente me la permitía, como algo que llega no cuando lo fuerzas, sino cuando dejas de esconderte de él. Empezamos desde cero, no como una derrota, sino como una oportunidad, no con ambición, sino con una sobriedad sana, pensaba a menudo en Gaspar. No todos los días, no como un fantasma, pero de vez en cuando. Sabía que sin él esta nueva realidad no habría sido posible. No por la herencia, ni por los permisos, sino porque él fue quien me enseñó a no huir de la cercanía, a no disolverme en el silencio, a no construir distancia solo porque es más seguro. Su ejemplo, no como ideal, sino como frontera tranquila y silenciosa, fue la base desde la cual miré hacia adelante. Y no sentía culpa por seguir viviendo, al contrario, creía que era precisamente lo que él quería. Ahora, cuando Lucas ya sabe caminar, cuando nuestro jardín por fin tiene su propio ritmo, cuando el día empieza con un pequeño mamá, y no con una defensa interior, no anhelo más. Y no porque no haya nada más que desear, sino porque esto, basta. No huyo, no espero, no me preparo para lo peor. Simplemente estoy. Y en eso, está el mayor logro de todos los que alguna vez podría haber imaginado.